Hola, ¿cómo están? En este video voy a hablar acerca de un tema que me han estado preguntando recientemente y que de hecho recuerdo que cuando era estudiante también tenía la misma duda, Fue hace 84 años. que es acerca de qué programas de diseño debería saber o debería manejar en la universidad o para estar listo una vez que salga al mundo laboral. Y les decía de diseño porque el diseño no solamente recordemos que es modelar en CAD y renderizar, sino tiene también otras tareas en la parte proyectual, analítica, etcétera. Pero en este video sí me voy a centrar en qué programas o qué software ustedes deberían, si no es conocer a profundidad o sentirse muy hábiles, sí al menos tener las nociones de qué trata cada uno para que ustedes se sientan y sean más eficientes a la hora de realizar su proceso de diseño. Ahora, recordemos que el proceso de diseño podemos dividirlo en estas fases sin caer tanto en la parte teórica, pero que contemplaría la etapa de conceptualización, la etapa de desarrollo y la etapa de presentación, que puede estar presente al mismo tiempo o después. Sin embargo, es importante entender que, por ejemplo, un clavo nosotros podemos usar un taladro o una espátula para clavarlo, sin embargo no es la herramienta más eficiente para realizar dicha tarea. Lo mismo va a pasar con los programas que conocemos de diseño para ejecutar cada una de las etapas. Entonces voy a hablar de qué tipo de programa o qué tipo de modelado recomiendo usar en cada una de ellas y cuál es el software que deberían usar. Así que vamos para allá. Primero, en la etapa de conceptualización, tengo un video donde hablo acerca de los tips para ser más creativos dentro de esta etapa. Y en ellos digo que uno de los más importantes es alejarse del modelado tridimensional. Sin embargo, si ustedes consideran que ya es pertinente entrar a modelar algo o ustedes como parte de su proceso modelan de una vez, no hay problema, pero creo que en esta etapa lo que buscaríamos sería un programa que nos dé esta libertad de pensamiento, esta facilidad de iterar, esta facilidad de tener varias opciones sin tener que estarse preocupando tanto por la estructura y el razonamiento del modelado. El estándar, que diría al menos en México, para esta parte de conceptualización y que también se usa para otras partes, sería Rhinoceros. Existe también Alias de Autodesk, sin embargo en México no es muy común y de hecho son contados los cursos que hay y generalmente suelen ser muy especializados. Sin embargo en otros países para esta parte y para diseño industrial son básicamente el estándar. Pero les recuerdo que en esta etapa lo que queremos es tener la facilidad de copiar y pegar el mismo objeto, escalarlo, moverlo sin tener que preocuparnos por las restricciones que tenga o por si coincide o por si le dijimos una dimensión ya no tiene relación con la otra. Entonces en esta etapa de exploración un programa como Rhinoceros o Alias nos va a ayudar a tener esta libertad. Sé también que, por ejemplo, para manejar superficies, es más fácil quizá dentro de estos programas que en otros, que sé que también tienen sus módulos en los siguientes programas que veremos, pero considero que para este tipo de quizá, y hablemoslo así un poco bajo este término que sé que no es el correcto, pero nos va a ayudar a comunicarlo y entenderlo de forma más sencilla, este término de modelado orgánico, Rhinoceros y Alias nos va a ayudar más o va a ser más entendible o sencillo la ejecución de las superficies que en algunos otros. La ventaja es que ustedes pueden trabajar esto y hacer el modelo de forma, vamos a decirlo así, el cascarón, y después importarlo a otro programa para hacer la siguiente etapa que sería el desarrollo. Bien, para la etapa de desarrollo, lo que estamos buscando es darle definición a nuestro o nuestros objetos que forman nuestro desarrollo, donde queremos entender qué pasa con la relación entre ellos o entre algunas otras partes del sistema. Es por eso que la ventaja de tener relacionados la estructura del modelado nos va a hacer o nos va a permitir ser más eficientes durante esta etapa. Ahora, para esta etapa del proceso de diseño, lo más eficiente o la herramienta más adecuada para usar son los programas que coloquialmente se conocen como programas de diseño paramétrico. Entre ellos está SolidWorks, que en México es el más utilizado, yo diría, a nivel industria mediana pequeña.
pero también existe Autodesk Inventor, donde la lógica de modelado es muy parecida y que poco a poco le está ganando terreno porque la licencia es más barata. Programas de este tipo estaría CATIA, NX, que están más dentro del sector automotriz. Sin embargo, México, al ser un país donde hay mucha manufactura automotriz, es muy usado. Entonces, al menos la ventaja es que si ustedes aprenden Solid o aprenden Inventor, que es lo más común en a nivel universitario, es sencillo que entiendan la lógica de modelado de NX o CATIA porque están estructurados de la misma forma. Sé que a nivel universitario no son tan comunes los otros dos, pero no se preocupen si ustedes tienen la posibilidad de aprender Solid o Inventor. Les va a dar el entendimiento necesario para manejar alguno de los otros programas. Otro programa que a lo mejor aquí estaría dentro de, y creo que estaría justo a la mitad de esta parte libre que buscamos en conceptualización y esta parte paramétrica que buscamos en el desarrollo, es Fusion 360. Una de las ventajas es que la licencia es mucho más barata, tiene un manejo de documentos en la nube muy bueno, sobre todo para trabajos en equipo, y que permite tener tanto las bondades del manejo del modelado paramétrico como esta libertad del modelado que buscamos en la conceptualización a través de el modelado poligonal o freeform o este manejo de superficies. Entonces Fusion también estaría dentro de este rubro. Si ustedes pueden aprenderlo, va a ayudarles a entender esta etapa del desarrollo. Y por último viene la etapa de presentación, que es donde nosotros queremos dar a conocer sin fines quizá de manufactura o preconcepto o en el concepto nuestras ideas y poder pasarlas dentro de, o más bien poder explicarlas en un ambiente digital. Para esto quiero dividirlo en dos. Uno que sería el modelado poligonal y otro que sería la parte de renderizado. En el modelado poligonal, el estándar y que muchas empresas usan y que es el pan de todos los días para mucho de la parte del sector en México del diseño industrial, que es POP y stands y esta parte de exposiciones, es 3D Max. La ventaja de 3D Max y el tipo de modelado poligonal en 3D Max es que les permite ser voy a decirlo así, creativo. Es como si tuvieran una plastilina entre sus manos y estuvieran jalándola y estuvieran amoldándola y entonces así empiezan a construir formas. Contrario a los otros programas que les he mencionado donde necesitas tener unas restricciones y quizá un poco mejor entendimiento acerca de la construcción de las formas. Pero en el modelado poligonal, como ejemplos tendríamos programas como 3D Max, que es el que más se usa en México, diría, pero también están opciones como Cinema 4D o Blender, que es gratuito. Nos va a permitir tener esta facilidad de modelado como si estuviéramos manejando plastilina. La otra cuestión y la otra ventaja de 3D Max, que es más usado en el sector o en el mundo de la animación 3D, es que podemos también ya meternos a la etapa de presentación de renderizado. También el motor de render como V-Ray, ya no recuerdo cuál es el que trae por default ahora Autodesk, porque antes era Mental Ray cuando estudiaba y ahora ya no tiene soporte para ellos, pero sea V-Ray, sea Corona Render o estén usando Cinema 4D con Octane o estén usando Blender con Cycles, la parte importante aquí es la cuestión del modelado poligonal, cómo estar jalando caras, vértices, bordes para formar, valga la redundancia, formas. Esta etapa o este tipo de modelado es muy eficiente para la etapa de presentación, quizá no tanto para la etapa de manufactura, donde SolidWorks, Inventor, CATIA NX es mucho más eficiente. Sin embargo, no es tan restrictivo y puedes hacer cosas más alocadas, donde quizá en Solid te diría error, no puedo realizar esta operación. Entonces es conveniente también que sepan la etapa de o tengan nociones de modelado poligonal. Por último, una parte importante del diseño industrial y que todo el mundo queremos siempre aprender es la cuestión de renderizado. En mi opinión, diría que aquí en el renderizado tendrían que decidir cuál sería o hacia dónde estarían más enfocados, porque hay incluso dentro de estas herramientas otras herramientas que son más eficientes para cada una de las tareas.
Si ustedes están más enfocados a producto, yo diría que el software más eficiente para esto sería Keyshot. Keyshot es muy noble y puede, más bien, diría que otorga resultados muy buenos para visualización de producto. Sin embargo, si ustedes están más en la cuestión de representación arquitectónica o visualización arquitectónica o espacios interiores como interiorismo, etcétera, diría que lo más recomendable es que usen 3D Max con V-Ray o Corona Render. De hecho, Corona también, al ser más accesible que V-Ray, le está ganando terreno y tiene muy buenos resultados. Pueden usar Cinema 4D también, pueden usar Blender y algún otro programa que exista, pero recordemos que la etapa del renderizado consta mucho también de no solamente el programa o el motor, sino su conocimiento de los materiales y la iluminación. Entonces, les aconsejaría que a la par que ustedes aprendan un software o decidan aprender alguno de ellos, también tomen algunas bases de fotografía porque les va a dar mayor entendimiento en cuanto a la iluminación, que creo que es lo que todos batallamos cuando empezamos a entender o aprender renderizado. Y ahora quiero hacer un paréntesis o un asterisco porque quizá cuando hablé de diseño paramétrico muchos pueden decir, oye, pero te faltó uno muy importante. Y ese muy importante sería Rhinoceros, bueno, no Rhinoceros, sino más bien Grasshopper, que funciona dentro de Rhinoceros. Ahora, ¿por qué quise dejarlo aparte y no dentro de los programas paramétricos? Porque sé que muchos dicen que Grasshopper es la parte paramétrica de Rhino. Es porque me parece que Grasshopper funciona, o más bien el paradigma que abre y la lógica de modelado que dispone y la que te deja hacer, está más allá, y bueno, no, quizás no más allá, pero es distinta a lo que Solid, Inventor y estos otros programas manejan. Diría que Grasshopper funciona más como un entendimiento de programación orientada hacia la creación de elementos tridimensionales. ¿Por qué lo quise dejar aparte? Considero que si tienen la posibilidad de aprenderlo, apréndanlo definitivamente, pero deberían primero antes tener nociones de lo anterior. Si no, les va a costar un poco más de trabajo y puede que sea un bombardeo increíble de cosas a su cabeza si es que nunca han modelado. Sin embargo, si tienen la posibilidad, apréndanlo. Si hay un curso y quieren aprenderlo de cero, también háganlo. Pero sí considero que estaría aparte porque el paradigma y esta lógica es distinta a los otros. Tan distinta que te permite hacer cosas increíbles y que quizá en alguno de los otros podrías batallar. Y por último, y no menos importante, viene digamos así, el rey y abuelito de todos los CAD, que es AutoCAD. ¿Por qué no lo mencioné? Hay todo un debate de si AutoCAD ya está o es o no es una herramienta para diseño industrial. AutoCAD sigue siendo el estándar en el mundo de la arquitectura y muchos aprenden dibujo técnico, al menos en la computadora, con él. Pero, ¿qué pasa con el diseño industrial? No voy a decir lamentablemente, pero quieran o no, AutoCAD se sigue usando y es un medio de comunicación eficiente entre muchas áreas, sobre todo para entender el dibujo digital o el dibujo CAD. ¿Deberían aprenderlo? Sí, el módulo en 3D yo diría que no, pero al menos la parte de dibujo sí. Créanme que van a encontrarse proveedores que necesitan las cosas en AutoCAD y a veces poder escalar una línea o hacerle un trim o eso les va a ayudar mucho el tener las nociones al menos de los comandos y las nociones básicas. ¿Deberían adentrarse en AutoCAD y considerarlo como su herramienta principal para diseño 3D? Diría que no. Sin embargo, siempre es bueno tener las nociones y esto les va a facilitar mucho, por ejemplo, el manejo de Rhino, cuyos comandos son parecidos, y también la lógica de modelado, perdón, de dibujo bidimensional. Entonces, AutoCAD, sí, échenle un ojo, apréndanlo, si les dan clases, tómenlas, pero también usen los demás programas. Para resumir el video, entonces, quedaría así.
Entender que hay un tipo de modelado y lógicas de modelado distintas donde son más eficientes para cada una de las etapas. Diría que en la etapa de conceptualización, un modelado tipo NURBS como Rhinoceros o un modelado poligonal como 3D Max, Cinema 4D o Blender sería adecuado para poder tener esta facilidad y esta maleabilidad en cuanto estoy explorando formas. Para la cuestión del desarrollo y la ingeniería del producto, un programa de modelado paramétrico como SolidWorks o Inventor, NX o CATIA sería lo más adecuado. Y para la representación, dependiendo del tipo, ustedes podrían optar a aprender o conocer Keyshot o 3D Max o Blender. Sin embargo, aquí paréntesis, sí es más importante que conocer el programa como tal, es importante que conozcan un poco más acerca de fotografía. Y hasta aquí este video, espero que les ayude a aclararse un poco más. Recuerden que el diseño industrial no solamente es modelar y estarle picando en la computadora, hay muchas cosas más por hacer, pero si tenían la inquietud de saber qué programa deberían usar, recuerden que tienen estas opciones dentro de cada uno de los procesos y que ustedes pueden elegir o puede que su escuela les enseñe uno en específico, pero les recomendaría que al menos de cada una de las etapas ustedes tengan o manejen uno, que lo conozcan o al menos tengan las nociones de cómo se trabaja. Pues hasta aquí es todo, muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.